La NIA 800, esta norma se refiere cuando nosotros hacemos una auditoría a estados financieros resumidos. Es decir, que hemos hecho y tenemos los estados financieros completos, pero no los vamos a presentar tan detallados. Entonces, el objetivo es explicar los requerimientos que tiene la norma 802 para que podamos comprender cómo es un informe técnico resumido sobre los estados financieros, diferenciado sobre el juego completo de estados financieros. Aquí vamos a ver qué es lo que se incluye. ¿Qué es un estado financiero resumido? Es una versión condensada de lo que hemos auditado, que la administración prepara para una visión general de la situación financiera. No sustituye el juego completo, sino que en base siempre nos referimos a los estados financieros. Por ejemplo, en un caso puede ser que usted le quiere presentar a los inversionistas, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen de activos, pasivos, patrimonio? eh, o el neto, ¿verdad? De ingresos versus resultados, sin entrar en mucho detalle. Entonces, cuando alguien nos contrata y nos diga, mire, ocupo unos estados financieros sin mucho detalle, es decir, resumidos, pues sabemos nosotros que hay una norma 810 que se encarga de eso. Entonces, en los primeros párrafos, ¿qué nos dice esta norma? Que son versiones bastante resumidas o condensadas de los estados financieros que ya hemos auditado. Entonces ahí presentamos algunas cifras claves y no es necesario presentar todas las notas explicativas, es decir, los principios contables, las integraciones. No es necesario poner todo, es algo bastante básico, lo que le interesa al proveedor, al inversionista, al acuerdo conjunto que hemos hecho. En el párrafo 3 pues nos dice que antes debemos de tener la opinión de los estados financieros completos. Entonces, sobre eso hacemos el extracto de para presentar un estado financiero resumido. En el párrafo 4 a 6 dice que cuando nosotros somos contratados para eso, lo primero que tenemos que decirle es eh, que debo haberle hecho la auditoría completa. Es decir, hago la auditoría, hago mi opinión con la norma del bloque 700 y sobre eso, como ya lo revisé, tengo la opinión, pues lo que voy a hacer es un extracto o un resumen. Entonces, y el resumen debe ser preparado por la dirección, no por el auditor, ¿verdad? Es decir, el auditado lo hice yo, pero ellos pueden hacer el extracto de lo que quieren presentar. Ahí pues el auditor, eh, vamos a ver qué me pasó aquí. El auditor debe tener acceso al resumen, en lo que le van a entregar a los usuarios, ¿verdad? Para que ellos pues pueda comprobar que lo que están extrayendo es del auditado que yo le entregué a la empresa. Y luego pues la norma detalla del párrafo 6 al 27 requisitos que deben de tener los estados financieros resumidos. La norma también tiene un complemento que es una guía de aplicación, que con esto es lo que van a hacer el trabajo los estudiantes. Bueno, volviendo al párrafo 6 al 27, vamos a ver los requisitos. Lo primero es la base de preparación. Eh, Como pues en este caso habíamos indicado, si yo hice la auditoría a los estados financieros en base a NIF del 2024, entonces yo puedo extraer cómo prepararon los estados financieros
y bajo qué criterios los hizo la administración. Otro, que los estados financieros deben provenir de la opinión, ¿verdad?, del estado financiero auditado. Tienen que coincidir las cifras, pues lo que yo audité contra lo que está presentando la administración. Respecto a la responsabilidad, tenemos que indicar que quien prepara los estados financieros es la administración. En todo caso, es normal, pues yo lo que hago es expreso mi opinión sobre lo preparado. Restricción de uso, pues hacer la aclaración, ¿verdad? Que el uso es limitado, ¿verdad? Porque al final lo correcto sería remitirse al juego completo donde está la opinión. ¿Qué limitaciones del auditor debe evaluar? Eh, si lo que preparó la administración, aunque lo extrajo del auditado, sí puede inducir a un error, ¿verdad? Es decir, que están omitiendo información, alguna demanda, un litigio, una contingencia. Si ya no la mencionan en el resumen, pues ahí yo como auditor, pues explicar que hay una limitación. No se está presentando toda la información necesaria. El tipo de opinión del párrafo del 19 al 23 eh, debe mantener siempre la estructura. Opinión limpia o no modificada, salvedad si hay excepciones, adversa, ¿verdad? Si ya es negativo todo, o abstención cuando hay mucha limitación, ¿verdad? Es decir, que no puedo opinar. Por ejemplo, puede ser un hospital que le hice la auditoría y no presenta las cuentas por cobrar. De lo que voy a dar es una salvedad que todo está bien, excepto porque las cuentas por cobrar no me las presentaron o no las pude revisar. Entonces, y luego pues también hay un anexo donde hay ejemplos o modelos de cómo se presenta en el contexto de un informe resumido, ¿verdad? Entonces, y ahí pues volvemos a refrescar el bloque de la NIA 700, ¿verdad? Sobre la opinión, ¿verdad? El informe estándar, no modificado, si hay incertidumbre. Entonces, un ejemplo puede ser que la empresa Turismo Maya quiere presentar estado financiero resumido, ¿verdad? Y se lo va a entregar a los socios. Pues es de entender que el socio sabe los resultados, pero por algún propósito quieren un resumen, pues no quieren entrar tanto en detalle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Revisar que se puedan cumplir los párrafos o requisitos que nos pide la norma 810. La preparación, la base de los estados financieros y un párrafo, pues, advirtiendo, ¿verdad? Que esto es un resumen, no es el completo. Conforme a la guía de aplicación, pues hay varios párrafos, 27 párrafos y ejemplos. Entonces, como la tarea está distribuida por grupos, en este caso, por ejemplo, el grupo uno del párrafo 17 al 27 tiene que ir al ejemplo uno. Entonces, elementos esenciales que debe tener el informe, ¿verdad? Entonces, ahí pues si la opinión es limpia o no modificada, es decir, que mantenemos el formato de la NIA 700 y sumado a eso pues las incertidumbres. Y ahí pues hablamos de un caso de una fundación cultural sin fines de lucro. Entonces, el auditor debe aclarar la relación entre los estados financieros que hizo, la opinión y el resumen que va a presentar. Y luego, pues, del párrafo 24 al 27, sobre las incertidumbres que puede tener la empresa, algún énfasis que queremos hacer, y igual si hubieran problemas de continuidad o de negocio en marcha para la empresa, si los accionistas están dispuestos a que la empresa continúe en caso de que
tuviera riesgos a futuro. Un ejemplo, pues puede ser, hemos auditado los estados financieros completos de esa empresa y en nuestra opinión los estados financieros resumidos, pues son coherentes y hacemos llamado a la atención a la nota tal donde hay incertidumbre, ¿verdad? Respecto a la fundación, que puede ser que no tiene donantes, se está acabando el proyecto, tiene conflictos, permisos de operación. Y si nosotros no vemos reacción de la administración, pues que continúe o opere la fundación, pues es parte del énfasis de la incertidumbre. Respecto al grupo 2 pues algunos párrafos 3 al 8 y hay un ejemplo número 2 y nos habla criterios de comparación y bases de preparación. Un caso es que la empresa turística presenta estados financieros resumidos a algún inversionista, alguien que tiene interés en comprar o invertir en la empresa, y ahí pues hay que establecer qué es un estado financiero resumido y entre el párrafo 6 a 8 divulgar los criterios aplicados para el resumen, ¿verdad? Es decir, que los ingresos, el resumen de centros de costos. Entonces, sí, ahí pues el informe con referencia a los criterios de cómo fue seleccionamos las líneas o el resumen de los estados financieros y explicar pues que esto resumen no reemplaza el juego completo de los estados financieros que hemos auditado. Lo mismo pues el grupo 3 que nos habla del párrafo 24 a 25 y nos pone como un ejemplo el anexo 3. Ahí pues una opinión con salvedad, es decir, que todo está bien, excepto eh, por algo, porque no hay inventarios, no hicieron depreciaciones, es decir, que los estados financieros están bien, excepto por... Y ahí pues, por ejemplo, un hospital que tiene problemas para estimar o evaluar las cuentas por cobrar, todo está bien excepto por el tema de eficiencia en la evaluación de los clientes. Entonces, el párrafo 24, si nosotros modificamos la opinión, es decir, que va a ser excepto por, eh, entonces debe reflejarse en el informe. Así como está la opinión, aquí tiene que reflejarse en el resumido. Y debemos incluir una nota explicativa, como en este caso, ¿verdad? Nuestra opinión incluía una salvedad por evaluación de las cuentas por cobrar. En consecuencia, nuestra opinión en los resumidos sigue manifestando esa salvedad. Luego también tenemos el grupo 4, una opinión negativa, adversa, eh, o no, pues que no podemos dar una opinión eh, positiva en el caso de una ONG sin evidencia sobre el uso de las donaciones, ¿verdad? Que no estamos claros, revisamos, el dinero se gastó, pero el uso como se había programado no está muy bien, ¿verdad? Entonces, la evidencia no nos ayuda mucho. Eh, entonces, en este caso, pues, negar la opinión, ¿verdad? Que la opinión es adversa por falta de documentación confiable, ¿verdad? Que el dinero se gastó, pero no en lo que se les había eh, asignado. Entonces, sí, explicar cuál fue la limitación, que están los cheques, pero no hay documentación, que hay transferencias, pero sin soporte. Luego, pues, el grupo 5 pues hay un ejemplo en el anexo 5 que la cosa es tan complicada que no puedo dar una opinión, pues todo es una limitación. eh, es decir, yo no puedo dar una opinión sobre algo que no puedo revisar o no puedo obtener evidencia. Y este podría ser el caso de una cooperativa
con inconsistencia, ¿verdad? Entre el resumen y los estados financieros auditados. La administración me dice, yo quiero que me valide con la NIA 810 este resumen de estados financieros. Entonces ya puede ser que usted diga, mire, me va a disculpar, pero el resumen que usted tiene no es congruente. Entonces yo no le puedo dar una opinión sobre algo que, como habíamos visto antes, puede inducir a un error a los usuarios. Entonces, la opinión desfavorable y breve con la justificación técnica, citando las discrepancias, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Que yo hice la auditoría con los estados financieros completos, pero a veces hay clientes que como nos pagaron o piensan que por dinero el auditor va a firmar todo lo que le pongan, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Con la ética y la independencia, ¿verdad? Luego, pues el grupo 6 estamos entre el párrafo 612, 21, 22, sobre la responsabilidad. El auditor da una opinión y quien prepara los estados financieros sobre cierta base es la administración. Entonces, por ejemplo, una empresa pública que da los estados financieros al pueblo, ¿verdad? A la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar nosotros? Que no se omita información relevante, ¿verdad? Que puede esperar de repente, que no todos saben finanzas, contabilidad, pero hay que revisar eso, ¿verdad? Incluir la advertencia de que es un uso limitado. Eh, sí es un resumen de los estados financieros auditados, pero no está de más advertir, ¿verdad? Que cuando lo mejor es recurrir a una base, que es donde nacen estos resúmenes. Entonces, al estar muy resumido, su uso se vuelve muy limitado, ¿verdad? Puede empezar a interpretar, especular. Y luego, pues también tenemos el grupo 7 que ahí, pues entre el párrafo 11 al 16 de la guía de aplicación, es cuando hay otra información. Es decir, que cuando nosotros hacemos estados financieros, puede que el cliente nos diga, mire, incluye este informe de desempeño, estos indicadores. Entonces, en este caso, eh, que le diga, bueno, en este caso vamos a poner un informe de sostenibilidad. eh, en este caso, pues, ¿qué tengo que hacer como auditor? Evaluar si esa información puede inducir a error, es decir, que entre en contradicción con las cifras sobre las cuales yo opiné. Entonces, igual pues aclarar de que esa información no fue auditada, que se complementan los estados financieros por petición del cliente, ¿verdad? El hecho de que uno no puede rechazar, pues que puede poner esos informes, en este caso, de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ya con este caso, vemos la aplicación de la NIA 810 y vemos también el desarrollo que pueden hacer con